preguntas, hoy nos acompaña Camila Castro, directora de negocios de Coibanks, quien nos visita desde Colombia. Camila cuenta con un MBA ejecutivo y una sólida formación financiera con un diplomado en CERLAFT y Administración de Riesgo, otorgado por la Universidad Sergio Alboreda de Colombia. Su trayectoria abarca más de 13 años en el sector económico financiero regulado y más de 6 años en el mundo fintech, startups, venture capital e innovación en Latinoamérica. Además, es cofundadora de Owlet, la primera aplicación 100% colombiana que permite invertir en los mejores fondos de inversión directamente desde el teléfono celular. Antes de darle la bienvenida, les recordamos que podrán enviar sus preguntas a través del código QR que tienen cada uno de ustedes dentro de los folders y que también lo pueden escanear en las pantallas que se van a estar mostrando a lo largo de la exposición. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso a Camila Castro, quien nos acompaña desde Colombia. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Nuevamente me presento, soy Camila Castro, soy la Country Manager de Coibanks y soy quien atiende toda la región andina. Hoy les voy a hablar un poco sobre tokenización de activos y cómo esto ha venido impactando al sector financiero y la evolución que tenemos en algunos casos de uso en toda la región. Para hacer una introducción muy corta de Coibanks, Coibanks es una fintech que lleva 10 años en el mercado. Nosotros basamos todas nuestras soluciones en Web3, que incluye todo el tema de blockchain y cripto, pero para hacer a colación a lo que estamos hoy, es tokenización de activos. ¿Me prestas para pasar? Gracias. Antes de iniciar, creo que es bueno hacer una introducción sobre Web3. De acá quiero traer a colación los años 90. En los años 90 tuvimos una oleada de Internet desde que inicia todo esto como un tema informativo. Ahí nosotros como usuarios utilizábamos Internet simplemente para buscar información. Luego empieza a evolucionar y más o menos en los años 2000 ya inicia una interacción mayor entre los usuarios y el Internet. Inicia todo el tema de redes sociales, la interacción donde posteamos información, opinamos, entonces se genera una evolución donde ya el usuario está interactuando. Después de esto llega más o menos el año 2012, que es cuando nace la invención del Bitcoin. Y es acá donde inicia el Internet del valor, que es la Web3. Y acá quiero invitarlos a preguntarnos, ¿qué tenemos hoy que sea digitalmente escaso? Creo que la respuesta es nada. Hoy todo lo digital se puede duplicar, se puede manipular, y es de ahí donde hace sentido la creación de Web3, una tecnología que tiene dos aristas. Una es la blockchain y como concepto es una base o una red distribuida donde podemos tener información transaccional que es segura, descentralizada, sincronizada y distribuida. Pero para que esto haga sentido, nacen las criptomonedas, que muchos sectores financieros las estigmatizan, pero nace haciendo sentido para hacer ese incentivo económico para la red blockchain. Entonces ahí es donde empiezan a hacer este ecosistema. Antes, digamos que esta blockchain simplemente era para registrar información y para programar algunos activos básicos. Entonces, Camila le pasaba una cripto a Pedro y ya. Y no se sabía el cómo, cuándo ni por qué. Y es de ahí de donde nace este concepto tan importante que es la tokenización. Entonces, la tokenización le da paso a los smart contracts. Y estos contratos inteligentes es lo que trae detrás esta tokenización y le da paso no solamente a los criptoactivos, sino a empezar a ingresar en el mundo Web3 diferentes tipos de activos que existen digamos, en la realidad. Entonces es acá cuando la blockchain empieza a adoptar unas características cripto que son divisibles, programables, pero que no necesariamente son monedas digitales, son activos digitales que están representando activos del mundo real. Y es acá cuando empezamos a entender este proceso de tokenización. ¿Y qué es lo primero que, digamos, se debería tener en cuenta acá? ¿Y qué es lo que le gusta a los reguladores oír? ¿Y qué es lo que hace sentir seguro a un usuario o una entidad financiera implementando este tipo de soluciones? Lo primero es entender que ese tipo de activo que se está tokenizando o representando digitalmente existe en el mundo real.
Y al existir en el mundo real es algo que no puede crear alguien que no tenga un proceso detrás, una legalización detrás, una representación detrás. Entonces es acá cuando cobra sentido que existan tres cosas para poder tokenizar un activo. La primera es que el activo exista, entonces son facturas, como hablaba ahorita Juli, bonos, acciones, derivados, commodities del agro, real estate, cualquier tipo de activo que exista en el mundo real. Lo segundo es que quien ofrece ese activo tenga una facultad jurídica sobre el activo, es decir, un banco, una casa de bolsa, una fiduciaria, una comisionista, entre otros, para que exista ese lazo legal entre el activo que voy a representar digitalmente y quien lo está ofreciendo. Entonces es acá cuando uno, como entidad financiera, como jugador dentro de un mercado, empieza a hacer entender y ayudar a evangelizar a todo el ecosistema que la tokenización de un activo no es un activo inventado, no es un activo que va, digamos, a generar una fricción con el usuario final, porque el usuario final al final no sabe que está tokenizado. Es una representación que existe, un saldo, una factura, etcétera, y lo que va por detrás, que es la tokenización digital, es la tecnología. Entonces es acá cuando los reguladores empiezan a ver estas tecnologías como un aliado, porque al final lo que estoy haciendo es mejorar un producto y por ende mejorar la experiencia del usuario final, sea un B2C o sea un B2B. Y es acá cuando todo este proceso de tokenización, además de existir y de ser representado mediante una facultad jurídica, tiene que tener también en cuenta la ley de oferta pública. Entonces, el regulador no va a dejar que de forma masiva tú ofrezcas algo que no existe, que no tiene una legalidad detrás, un prospecto en el caso de la bolsa y los emisores, sino que tiene que existir y cumplir con esas tres reglamentaciones. Y hay en la región países que han avanzado un poquito más, tipo El Salvador, Argentina, Europa, muchos países de Europa, y ellos lo que han hecho es simplemente crear un marco regulatorio que no limita este tipo de tecnologías, pero que sí crean un marco donde le dan la seguridad a aquellos proveedores de activos digitales para que las entidades financieras se sientan más seguras al implementarlo. Pero hay regiones como Bolivia, Colombia, México, Perú, Chile, que a pesar de no tener estas regulaciones tan enmarcadas, implementan este tipo de tecnologías porque es cuando la Web3 empieza a hacer sentido para todos los servicios financieros. Bueno, acá está un poco, digamos, el proceso, la selección del activo. La selección del activo siempre va a ir atado estratégicamente a la institución que quiere ofrecer esta tecnología dentro de su parrilla de productos. Entonces, un ejemplo, digamos, según el tipo de institución es factoring, bonos, acciones. Otros son fondos de inversión colectiva donde les atamos soluciones de cash out dinámico que también vienen tokenizadas. También podemos tokenizar subsidios y más adelante voy a entrar, digamos, uno a uno para que entendamos los casos de uso. Adicional a eso se hace una emisión y distribución, que es simplemente la representación digital en una blockchain, la creación de un token digital que tiene detrás un smart contract con todas las características de cada uno de estos activos, tasa, fechas, tipo de activo, renta variable, renta fija, lo que sea que tenga el activo. El registro en blockchain, hay diferentes blockchain, hay Polygon, Ethereum, Algorand, digamos que también más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Y el fraccionamiento del activo. ¿Por qué fraccionar un activo? Porque crea liquidez, porque crea un segundo mercado, porque democratiza, porque crea acceso y porque empieza a ser disruptivo y deja el ciudadano de a pie de pensar que invertir es de ricos, ¿sí? Entonces eso va atado a una educación financiera que a pesar de que el usuario final no entiende que estamos tokenizando, las instituciones financieras sí están haciendo el deber de empezar a usar las nuevas tecnologías para incluir más gente dentro del sistema. Y el acceso a mercado secundario. ¿Qué tipos de activos se pueden tokenizar? Hemos hecho regionalmente diferentes casos de uso que voy a nombrar. Trabajamos con entidades financieras y estas entidades financieras, según su esquema estratégico, deciden qué tipo de activo quieren tokenizar. Normalmente ellos lo que hacen es escoger un tipo de activo para empezar a probar cómo es esta tecnología y que no friccione con el mundo tradicional y lo que se ha venido haciendo con los usuarios.
Entonces, para no ir muy lejos, voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos, creo que para mí el más interesante, son los subsidios, porque he visto cómo ha impactado regionalmente esta solución. Nosotros iniciamos más o menos en el 2014 nuestro primer caso de uso con un banco en Colombia que se llama Davivienda. Davivienda tenía a su cargo la distribución de subsidios a cafeteros. Estos subsidios a cafeteros los desembolsaba, digamos que una institución del gobierno, escogía quién los distribuía, que en este caso era, que en ese caso era Davivienda, y Davivienda tenía que buscar el mejor mecanismo para poderlo distribuir. ¿Cómo funcionaba antes un subsidio? Lo distribuían a una cuenta de ahorros que ya existía, que era el mejor de los casos porque normalmente no están bancarizados los subsidiarios. Luego empezaron a nacer estas billeteras virtuales, entonces usaban DaviPlata para distribuirlo, pero nunca se preguntaban qué sucedía con el subsidio por detrás. ¿Qué hacía el usuario con ese subsidio? Si la entidad que los desembolsaba, sí los desembolsaba efectivamente o los dejaba rentando en su balance. Y la misma entidad que los desembolsaba no tenía una trazabilidad si se estaba creciendo ese ecosistema o no. Entonces es acá cuando llega Coibanks y ofrece una solución de subsidios tokenizados. ¿Qué hace un subsidio tokenizado? Es la representación de un saldo de un subsidio de forma digital. Por el canal lo escoge la entidad, puede ser una billetera virtual, puede ser una tarjeta, que ahorita les voy a contar el caso de la tarjeta, y el usuario final empieza a educarse financieramente, el dinero empieza a alocarse porque se crea un consumo dirigido al estar los subsidios con un smart contract detrás. Entonces, si el cafetero se quiere ir a tomar una cerveza con el subsidio, ya no puede, porque el QR solamente para poderlo redimir va a ser leído en los merchants que hacen parte del ecosistema cafetero. Entonces, al tener esa trazabilidad, estoy alocando el dinero, estoy creciendo un ecosistema y estoy haciendo que todos los actores intervinientes le vean sentido a la cadena y al subsidio per se sobre su concepto. Este caso de uso de subsidios lo hemos aplicado en muchas municipalidades de Argentina, en Colombia con Davivienda, y estamos licitando un tema de, bueno, ahora con Petro, de subsidios que quiere que lo haga, digamos, más el gobierno que las mismas entidades bancarizadas. Entonces esta es una herramienta muy poderosa para esto. Otro ejemplo es tokenización de negocios fiduciarios. En Colombia y en general en LATAM hay una fricción muy grande en los negocios fiduciarios. Son procesos de activos que se hacen offline, o sea, existe la carta de instrucciones, en el mejor de los casos un mail, pero ese tema de negocios fiduciarios al crear patrimonios tienen que tener sucesiones, tienen que ir a notaría cuando la persona se muere, tienen que tener una gestión patrimonial óptima, tienen que tener unas llaves de acceso que en el mundo offline no existe. Y al nosotros lograr tokenizar todo este proceso, se automatiza, le hacemos la vida más fácil a la persona que crea el patrimonio, ya no van a haber esas peleas familiares en sucesiones, y todo esto queda digitalizado en tokenización del activo de todo el proceso. Este caso de uso lo tenemos con BBVA en México, con Davivienda en Colombia, con instituciones financieras en Argentina, y ese es otro caso de uso. Otro caso de uso son las tokenizaciones de garantías. No sé bien cómo funciona acá, pero en Colombia Davivienda tiene un punto de dolor con las garantías que usan en temas energéticos. Entonces, esas garantías se tokenizan, se crea un marketplace donde intervienen XM, que es de energía, todos los stakeholders de la cadena. Cada uno tiene un rol, una llave de acceso, un dashboard administrativo, y por cada usuario, digamos que se crea esa trazabilidad y esa auditoría necesaria que al regulador lo hace sentir más cómodo, porque al final estás disminuyendo el riesgo operativo, el riesgo de fraude, el riesgo de contraparte. Entonces, todo lo que le gusta al regulador es música para sus oídos cuando ves bien implementada una tecnología. Otro caso de uso pueden ser los commodities de deuda privada, las facturas. Ahorita con lo que hablaba Juli, el factoring hace sentido tokenizarlo. ¿Por qué? Una factura normalmente tiene un monto muy alto, entonces normalmente quien la fondea es un solo jugador. Y ese solo jugador tiene la posibilidad de invertir en ese monto de esa factura, no tiene diversificada su inversión. Al tokenizar una factura y al volverla tokenizada, lo que hacemos es dividirla en cuantas partes sean necesarias, porque lo que se subdivide es el derecho económico, obviamente que haga sentido la mínima participación.
¿Qué beneficios tiene tokenizar factoring? Generas mayor liquidez, el segundo mercado crece, todos los jugadores diversifican su cartera, por ende su riesgo, y por ende pueden tener una mejor rentabilidad porque tienen diversificado el tipo de activo donde están invirtiendo. Entonces, cuando yo me compraba una factura que valía $1 millón del éxito, ese $1 millón lo puedo dividir en diferentes tipos de activos. El éxito, otro que sea una cementera, me invento. Entonces, toda la cartera está diversificada. ¿Y qué estás haciendo? Tú no estás cambiando el activo, el derecho político no cambia, lo que se subdivide es el derecho económico y toda la cadena, digamos, jurídica se respeta. Hay que ver cada jugador de los stakeholders que intervienen en la cadena, cómo empiezan a tener un rol de digitalización de su proceso para que haga sentido. Y esto termina en un tema de compensación y liquidación automatizada que hoy afecta a todas las entidades de cualquier tipo de sector y que hace que se vuelva friccionante cualquier tipo de proceso en un activo. Bueno. Adicional a eso, nosotros somos aliados principales de Visa. Les cuento esto porque existe un producto que es una tarjeta prepaga. Esa tarjeta prepaga porque hace sentido, porque no es débito, porque no es crédito, primero por los costos y segundo porque ese tipo de tarjetas no deja tokenizar un tipo de activo. Por ejemplo, si yo tokenizo un subsidio y lo represento en una tarjeta prepaga que tiene a Visa por detrás, ese subsidio puede tener un cash out dinámico para el usuario en diferentes tipos de merchants en un post. Entonces el usuario que creía que nunca iba a tener una tarjeta por los costos, porque su cupo no se lo aprueban, no se está dando cuenta al final que por detrás le estamos dando acceso, estamos representando un activo existente, se genera un cash out dinámico, crezco el ecosistema y el usuario empieza a tener esa educación financiera de, uy, estoy usando una tarjeta. Además de poder tokenizar en la tarjeta subsidios, viene el tema de puntos de lealtad. Las entidades financieras en todo LATAM buscan tener valores agregados para los usuarios, entonces se inventan los puntos de lealtad. Si haces esto con la tarjeta, te doy tantos puntos, si no sé qué, entonces otro punto. Al final el usuario no entiende qué puede hacer con sus puntos o tiene que esperar acumular 10.000 puntos para obtener una licuadora, que al final todo lo que el usuario tiene que hacer para intercambiar sus puntos es muy friccionante. Entonces no le interesa, además de las millas, ver qué hizo con sus puntos, cómo se los ganó. Entonces, esta solución de tokenizar le genera a las entidades financieras una disminución de pasivos en sus balances, porque todos los puntos de lealtad que se generan al final es un pasivo que tiene la entidad hasta que el usuario lo consuma. Entonces, al tokenizar ese punto de loyalty, le estoy diciendo al usuario, ese punto de loyalty ya te lo dejo tokenizar y te lo represento 1 a 1 versus el peso que representa localmente cada país. Entonces, si Camila tenía 5.000 puntos, ahora tengo 5.000 pesos, que la entidad puede alocar el uso de esos puntos de lealtad en los merchants que le interesan. Entonces, por ejemplo, Cencosud. Cencosud genera un montón de puntos. ¿Y qué le interesa? Que consuman en sus droguerías, que consuman en sus temas de beneficios de cajas de compensación, no tengo ni idea. Entonces ese ecosistema se cierra. Y cuando empiezo a representar esos puntos de lealtad y además le doy un plus de una tarjeta prepaga, empieza a crearse ese mundo de gamification que es un paso más adelante en el tema de loyalty. Y esto solo se puede hacer en blockchain, porque crear una campaña hoy genera, digamos, fricción para las entidades, porque duran mucho tiempo creándolas, porque es masiva, porque los sistemas no lo soportan, y al tener esto en blockchain, digamos que es mucho más automatizado y al final es una tokenización de un activo. Y la tarjeta prepaga para países como Bolivia o Argentina, que tienen este tema con el dólar, hace sentido porque lo que se está cargando tokenizado son las cripto. Y para no asustarlos, les hablo mejor de stablecoins, USDT, USDC. Cuando hay países que están adaptando este tipo de nuevos accesos a monedas digitales, digamos que tienen una transición ordenada donde hace más sentido iniciar con stablecoins. Ustedes pueden decir, bueno, pero en Bolivia ya mucha gente utiliza Bitso, Binance, pero al final estoy segura que cualquier ciudadano de a pie, ustedes le preguntan, ¿entienden qué está pasando detrás con su dinero? Estoy segura que no lo entiende. Y al ser un P2P se genera un riesgo porque siempre voy a depender de un pricing que ponga otro usuario dentro de la plataforma.
Lo que nosotros venimos a solucionar es, de la mano de las entidades financieras, de la mano del regulador evangelizándolo, una solución donde sucede con un exchange B2B, no es un P2P, y ese pricing se va marcando entre las mismas entidades vigiladas, que son los que consumen el servicio del exchange. Entonces esta tarjeta prepaga llega a solucionar puntos de dolor para que personas como ustedes, que tienen algunas limitaciones de uso de dólares en el exterior, puedan tener ese uso. ¿Por qué? Porque quien lo ofrece es un exchange del exterior a través de un canal donde cada una de estas entidades tiene la seguridad de una custodia, de una licencia, y así es como empieza a operar, y así es como en Argentina han ido solucionando estos puntos de dolor, y digamos que El Salvador claramente va mucho más avanzado. Y por ejemplo, sobre nuestros rieles, en la billetera Shivo Wallet, en El Salvador es por donde pasa todo este tema de Bitcoin de moneda central. Entonces acá donde empezamos a cerrar todo el ecosistema, porque son puras entidades financieras en LATAM. ¿Cuáles son los beneficios de la tokenización? Como ya lo nombré, mayor liquidez, el fraccionamiento, la transparencia, la automatización, la parametrización, que tiene que ver con todos los smart contracts, la compensación y liquidación inmediata, y las eficiencias operativas. Yo creo que todas las entidades financieras están, digamos, con esa brecha de poder lograr que la mayoría de sus procesos sean digitales, que el usuario tenga que hacer lo menos posible de una forma segura, y que cada vez tenga mayor educación financiera para tener más adaptación en temas de inversión. ¿Qué avances normativos se tienen en LATAM? Bueno, lo primero, y por lo que llegamos a Bolivia, es por el avance normativo que tuvo el año pasado. Esto, nosotros somos 100% convencidos que lo que hace es abrir una oportunidad para crecer cada vez más este acceso a la inversión y que tengan jugadores regionales. Por el otro lado está la regulación de Argentina, que va un poco más avanzada, porque ahí ya regulan a los proveedores de servicios de activos virtuales, donde tenemos la licencia. Y también tiene una normatividad que habla puntualmente de tokenización de algunos tipos de activos. Y luego viene ya El Salvador, donde tenemos la licencia una licencia de tokenización de activos digitales para poderlo implementar en las diferentes entidades financieras. Con esos avances normativos, ¿qué casos de uso, digamos, que son sonados sobre tokenización y exitosos les puedo contar? El primero es la Bolsa de Valores del Salvador. Entonces, Coibanks, con su licencia de activos digitales, con el trayecto que ya llevaba con todo el tema de Bitcoin, logró cerrar un deal con la Bolsa del Salvador, donde la bolsa dijo: quiero empezar a marcar diferencia como un jugador de infraestructura en el mercado. Entonces, también fue fiel convencido que a partir de su decisión iba a impactar a todos los jugadores del mercado. Ellos lo que hicieron es pedirnos una solución para empezar a tokenizar emisiones en bolsa. Entonces crean una plataforma paralela, y en esa plataforma cada jugador tiene un rol y unas reglas en smart contracts por detrás. Está el inversionista, está quien hace la emisión, está quien la prueba, está quien la administra, y hasta el mismo regulador llega a tener una visión sobre cómo funciona esta plataforma, no digamos para ser friccionante, sino para que ellos entiendan que está solucionando esta tecnología. Acá en el caso de El Salvador estamos tokenizando deuda, activos de renta y equity. ¿Cuál es la estrategia que ellos usaron? Ellos dejan su parte tradicional, como la vienen haciendo, y activan la parte paralela, que es la parte que está en Web3, para que los mismos usuarios tengan una migración ordenada al darse cuenta de los beneficios y las virtudes que trae este tipo de tecnologías. Asimismo, obviamente, empiezan a tener un onboarding 100% digital, se disminuyen los riesgos operativos, de contraparte y de fraude. El otro caso es AgroToken, que seguramente lo han escuchado. Acá es la tokenización de commodities del agro. Entonces acá llega, cada vez en LATAM esto es más sonado, porque hay un tema en el agro que no solamente es en Argentina, sino que es regional, donde este tipo de público necesita mayor fondeo o crédito para crecer el mismo ecosistema. Y estas personas no están digitalizadas. Entonces, al crearles esta solución y ellos ver
el beneficio que ya no tienen que invertir tanto, sino solo una partecita, que pueden pagar con ese token que es materializado y representa un commodity, pueden pagar su crédito en especie. Empieza a haber un ecosistema donde el mismo, el cafetero, el que maneja la soja, bueno, lo que sea, empieza a darse cuenta que con esta nueva tecnología tiene beneficios para crecer su misma actividad. Entonces digamos que por eso este caso es tan exitoso. Securitices es de tokenización de activos, es de bonos, de acciones, etcétera. Este funciona en Estados Unidos. Y Lofty AI es tokenización de real estate. Entonces ellos crearon un marketplace donde le dan acceso a las personas a invertir en diferentes tipos de real estate y así diversifican, lo mismo que les contaba ahorita con el factoring, y tienen un acceso a menor monto, una mayor rentabilidad, una mayor diversificación y por ende pues hay más dinamismo dentro de este mismo producto. ¿Qué retos tecnológicos vemos con este tipo de tecnologías? Lo primero es la interoperabilidad a nivel protocolo blockchain. ¿Qué es un protocolo blockchain? Es Algorand, es Polygon, es Solana, son estas redes de blockchain que existen y son diferentes. Más o menos hay unas 1000, pero serias y que tienen tracción con entidades financieras, con seguros, con custodia, son 10 más o menos. ¿Qué se debería lograr? Que dentro de los activos que son suscritos en cada blockchain exista una interoperabilidad. Me invento. Si la bolsa lo suscribe sobre Algorand, pero otro banco lo suscribe sobre Ethereum y quieren que estos dos se hablen, la solución que existe hoy es un puente, un bridge, donde estas dos tienen que hacer un traslado del activo para que se puedan hablar entre ellos. Normalmente lo que debería pasar es que lográramos dentro de la misma Web3 que no existiera esa barrera, sino que fuera abierto la interoperabilidad entre estas redes. Ese es el primer desafío. Y el segundo es la interoperabilidad con los sistemas tradicionales, que era lo que les mencionaba ahorita con la Bolsa de El Salvador. Tenemos que lograr que las mismas entidades que están implementando esta tecnología vean esa transición ordenada que sucede entre el mundo tradicional offline y esta tecnología Web3. ¿Y cuál es la mejor fórmula? Probando que el mismo usuario se vaya adaptando y empiece él solo a migrar y se ven los beneficios per se. Claramente también se puede hacer simplemente un switch on, un switch off, pero digamos que consideramos que la mejor forma es hacer una forma ordenada para que el usuario se vaya adaptando. Bueno, esto fue lo que les conté de la Bolsa de El Salvador. Digamos que acá los participantes es la bolsa, quien facilita la emisión y la negociación de los tokens. Las empresas son quienes emiten la deuda tokenizada en la plataforma. Los inversores acceden a oportunidades de inversión diversificadas y con mayor facilidad. El de negocios fiduciarios, la gestión manual de reglas se termina, el proceso de modificación por correo desaparece, la falta de transparencia y trazabilidad pues mejora y la carga administrativa en los roles que hacen parte de este proceso también mejora. Igual con las garantías financieras, que era lo que les comentaba del caso de Davivienda. ¿Qué oportunidades vemos? En Bolivia, si ustedes se preguntan, el número de cuentas digitales de pago que existen es el 80% más grande que el número de cuentas de inversión digital que existe. Entonces, la oportunidad es clarísima. Bolivia es un país que va más avanzado en temas de pagos que Colombia, por ejemplo. En Colombia no existe el pago con QR como lo tienen acá. No existen las transferencias inmediatas. Están trabajando en eso el Banco de la República, bueno, todo el ecosistema, pero ustedes ya tienen una trazabilidad que ha llevado el mercado en adopción de billeteras de pago. Es decir, que ya tienen un camino ganado en temas de digitalización, pero no lo están aprovechando porque no hay la misma cantidad de cuentas de inversión, sea para empresas o para persona natural. Y en el tema de persona natural, ustedes también tienen un porcentaje muy alto de millennials que están buscando oportunidades de ingresar a un sector financiero que sea seguro, que sea digital y que además sea fácil. Entonces, acá es donde este tipo de tecnologías Web3 aplica tanto para una entidad como la bolsa, como para la banca, como para las comisionistas.
Por poner un ejemplo, en el caso de las comisionistas de bolsa, existe un producto que es una tarjeta prepaga que se genera prepagando fondos de los money markets. Entonces, si yo tengo una inversión en un fondo money market de X pesos, esa solamente la puedo retirar, digamos que acá es inmediato, pero tengo que decir consígnenmelo a tal cuenta, tengo que dar la orden, etcétera. Con una tarjeta prepaga que se le active a ese usuario, digitalmente con esta tecnología, uno les puede habilitar el 80% de su inversión, guardando, digamos, la proporción de volatilidad que puede llegar a tener el fondo, y ese 80% lo puede utilizar el usuario como un medio de cash out dinámico en lo que se le ocurra. Entonces, ¿su ventaja cuál es? Tiene una plata que está rentando en un fondo, no es una cuenta de ahorros, no es un neobanco renta más, está bien administrada por una entidad vigilada, y además tiene un cash out dinámico. Y esto aplica también para las compañías. Cuando las compañías invierten sus excesos de liquidez en estos fondos, hoy no invierten excesos de liquidez que utilizan para bonificaciones para empleados, para temas de viáticos, para la misma dispersión de nómina, porque no tienen esa solución. Si les creamos tarjetas prepagas, las mismas entidades que tienen esa inversión en un fondo de inversión colectiva generan la actividad de habilitar tarjetas prepagas virtuales o físicas para que todos sus empleados puedan habilitar este tipo de cash outs dinámicos, de un bono, de un viático, etcétera, con reglas por detrás, que puede ser que la use de tal fecha a tal fecha, que la use en X comercios. Si yo me voy a Fintech Américas, entonces Coibanks me habilita $5,000, que si no los utilizo durante el evento, simplemente siguen rentando en el fondo y es plata de la entidad. Entonces son soluciones que se van creando a lo largo de este tipo de activos, que son infinitas. Entonces creo que existe mucha oportunidad de adaptación en los mercados. Y como conclusión, esta tecnología vino para quedarse. Bolivia, si bien tiene una coyuntura económica compleja, ha hecho un catch-up muy rápido en temas cripto, ya están viendo la tokenización y pueden llegar a ser pioneros si los jugadores grandes que generan infraestructura, que son conocidos, que generan esa seguridad al público final, empieza a adaptar estas tecnologías, y no solo localmente. Al tokenizar y tener suscrito un activo digital en una red blockchain, se está habilitando para que desde cualquier parte del mundo, en el caso de la bolsa, alguien pueda hacer una inversión en la bolsa local. En el caso de un banco, alguien pueda adquirir un CDT o lo que sea, un DTF. Entonces digamos que al aplicar este tipo de tecnologías, las mismas barreras que existen regionales desaparecen y empieza a existir ese movimiento local de la economía. No sé si tienen preguntas.